máster de modelos y áreas de investigación en ciencias sociales tiene dos particularidades. La primera es que no es un máster disciplinar, sino que es un máster interdisciplinar. La mayor parte de los alumnos que suelen venir a nuestro máster vienen de ciencia política, sociología, antropología, educación, trabajo social, magisterio, relaciones laborales e incluso de algunas ingenierías y de medicina. La otra particularidad es que intenta dotarte de herramientas teóricas y prácticas para que te puedas convertir en un investigador en cualquier aspecto o en cualquier dimensión o en cualquier área de la realidad social. La salida más importante del máster tiene que ver con la dedicación a la investigación. La investigación académica, que te puede llevar a una tesis doctoral, es una posibilidad, pero no es la más importante. La más importante es la profesionalización y la capacitación para que desarrolléis estas actividades en cualquier ámbito del sector público o del sector privado. En una empresa de marketing, en una empresa de consulting, en una empresa que se dedica a hacer investigación social, en un departamento de la administración pública o en un departamento de una empresa en cualquiera de los sectores, alimentación, demografía, campo electoral, nuevas tecnologías, el impacto de los cambios sociales sobre la realidad social, etc. Yo creo que una de las cosas más importantes de este máster es que no es volver a repetir los mismos contenidos que la mayoría de los alumnos han visto en el nivel del grado o de licenciatura. Lo más relevante es que se conoce la teoría, se conocen los conceptos, se aprenden los procedimientos y se aplican para apropiárselos, para capacitarte, para luego desarrollarlo en cualquier otro ámbito de la realidad social. Esta dimensión práctica es seguramente una de las mayores aportaciones de nuestro máster. Yo estudié el fenómeno religioso, el hecho religioso, y la verdad que fue una aproximación muy primeriza porque durante la carrera no había tocado absolutamente nada del tema y me sirvió, aparte de para ponerme al día teóricamente sobre el tema, también para aprender a hacer trabajo de campo, que fue seguramente lo más provechoso el máster y lo que más me ha servido a partir de entonces en el resto de mi carrera y de mi formación académica. Una salida así más interesante es la de, y si es que estás interesado, ¿no?, en tratar de hacer la tesis doctoral después. El máster es un requisito a día de hoy y los contratos que da el gobierno vasco, pero me imagino que diferentes comunidades autónomas también tengan el mismo programa de investigación en formación, que te posibilita para poder hacer una tesis doctoral y te deja 4 años de dedicación exclusiva a la investigación. En el contexto geográfico cercano no hay otros másteres similares al nuestro. De hecho, yo creo que recibimos gente que viene de Canarias, de Valencia, de Andalucía, de Cataluña, obviamente del País Vasco y de sus cercanías, precisamente porque no hay másteres parecidos al nuestro. Porque el nuestro ofrece esta capacitación profesional para dedicarte a la investigación social, empírica, aplicada o también teórica. Además de lo que son las materias que se cursan entre octubre y marzo, existe la posibilidad de desarrollar prácticas en otras universidades españolas, europeas o latinoamericanas, y también tenemos la posibilidad de buscar prácticas en instituciones, pero a la carta. Es decir, un alumno o una alumna quiere hacer unas prácticas por las mañanas durante X tiempo en tal empresa o en tal institución y nosotros intentamos conseguir esa posibilidad. No siempre es posible, pero siempre lo intentamos. La tasa de empleabilidad de nuestro máster está entre los más elevados cuando se compara con otros másteres similares, ¿no? Está por encima del 90%, siempre y cuando la estudiante o el estudiante haga la opción de dedicarse profesionalmente y no lo haga simplemente por tener una titulación más. Si apuestas con esta capacitación, es posible que las posibilidades, seguro que las posibilidades de empleabilidad se incrementan notoriamente.